El libro Dios existe, como pregunta, ¿no? El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, sería el título Ujú. completo, fue publicado en 2016. No obstante, el libro fue escrito casi en su totalidad en el año 2012. De hecho, aquí vamos a hablar pues de un conjunto de libros y de entre ellos dos fueron escritos en el año 2012. Pensándolo bien, no. Tres. Tres de esos libros fueron escritos en el año 2012, ¿ok? Entonces, en las vacaciones universitarias, esto es del mes de enero a marzo de 2012, yo estuve redactando este libro, Dios existe, y nótese que eso es previo a mi debate contra Luis Arbaiza. Entonces, yo no tenía en ese momento el libro publicado, pero ya tenía el libro escrito. Le hice algunas actualizaciones, algunas extensiones, pulir algunos detalles, pero el grueso del libro podría decir que al 90% ya estaba en el año 2012. Entonces, el libro consta de tres partes para establecer el caso racional para la demostración de la existencia de Dios. La primera parte se encarga de ciertas cuestiones previas a la discusión sobre la existencia de Dios. El capítulo 1, por ejemplo, analiza pues cuestiones como si la existencia de Dios es demostrable. O sea, antes que meterse a la cuestión de demostrarla, me pregunto si es que es demostrable. Y en caso fuera demostrable, ¿de qué naturaleza sería la demostración? Y lo que se establece aquí es que la demostración sería de orden filosófico. Es decir, no se trata de una demostración científica por cuestiones que se asocian a las limitaciones de la ciencia, no a alguna incapacidad intrínseca del ser de Dios, todo lo contrario. La ciencia se basa en contrastación de cosas observables. La ciencia trabaja con lo que está al alcance de microscopios o telescopios. Y Dios no es de ese tipo. Dios es trascendente al orden del mundo, del universo o el orden fenoménico que tenemos frente a nosotros. En cambio, la ciencia se ocupa en concreto de ese orden. Dios trasciende al marco espacio-temporal y en cambio la ciencia se ocupa de cosas circunscritas al marco espacio-temporal. La cuestión de la existencia de Dios puede dilucidarse considerando elementos que nos brinda la ciencia, pero no es de por sí una cuestión científica, sino una cuestión filosófica. Los argumentos son argumentos filosóficos que en sus premisas pueden discutirse, si se desea, con elementos de ciencia, pero la cuestión en sí misma es filosófica. Al mismo tiempo se establece en el primer capítulo que las demostraciones son demostraciones racionales que prueban razonablemente la existencia de Dios para cualquier persona razonable. Esto implica que no se está diciendo que las demostraciones automáticamente convencerán a cualquier individuo. Lo que se dice es que las demostraciones estudiadas con paciencia y profundidad y con apertura de mente sí podrán convencer a cualquier individuo razonable. Pero no todas las personas toman una actitud razonable frente a esto. Muchas veces cuando uno discute el tema de la existencia de Dios, hay ateos que en lugar de mantenerse en la discusión filosófica, te comienzan a hablar que la Inquisición, que tal cosa es la Iglesia Católica, que tal escándalo. Y en lugar de buscar razonar como personas coherentes sobre la cuestión filosófica que tienen al frente, buscan excusas para evadirlo. Asimismo, hay personas que ponen objeciones que son simplemente irracionales, que son simplemente absurdos o buscar escapar. Hay personas que están dispuestos a creer que todo fue creado por extraterrestres con tal de no decir que lo creó Dios. Y si tú le preguntas qué fue lo que creó a esos extraterrestres, pues verán cómo te cambian de tema. Entonces, hay personas que no son razonables con esto. Mi promesa no es convencer automáticamente a toda persona, sino a las personas razonables. El segundo capítulo de la parte 1 trata de los presupuestos semánticos para la discusión de la existencia de Dios y los llamados dogmas filosóficos. Los presupuestos semánticos tienen que ver con qué entendemos por Dios. Antes de discutir la existencia de Dios, debemos tener una definición clara de lo que Dios es. Se define fundamentalmente a Dios como el ser subsistente, aquel que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. Como habría ilustrado en el argumento de la contingencia,
que expliqué hace unos momentos. Ahora uno dirá, ya, pero ese ser subsistente podría ser cualquier cosa. ¿De dónde sale que sea un ser personal o que sea un ser único y no haya más bien muchos dioses, etcétera? Así podría objetar alguno. El problema que tendría la persona que objetare así es que en ese capítulo 2, a partir de la definición de Dios como ser subsistente, deduzco, con pura deducción lógica necesaria, 14 atributos que debe tener necesariamente tal ser subsistente. Entre esos atributos encuentras omnipotencia, omnisciencia, omnibenevolencia, perfección, eternidad, infinitud, trascendencia, inmanencia, carácter inmaterial, que se trata de un ser de orden personal, etcétera. Entonces tenemos una identificación muy específica para lo que es el ser de Dios. Y yo no presupongo que tenga que ser omnisciente o omnipotente. Lo argumento, lo deduzco lógicamente de la definición de Dios. Asimismo, establezco que para discutir cualquier tema requerimos 3 dogmas filosóficos. 3 ideas que tenemos que asumir necesariamente para que la razón opere. Primero, la existencia de la realidad objetiva. Si no asumimos la existencia de la realidad objetiva, no podemos hablar de nada. Ni siquiera podríamos conversar ahorita entre nosotros si no asumiésemos la existencia de la realidad objetiva, porque ¿con quién estarían hablando ustedes o a quién estarían escuchando o a quién estaría hablando yo? No tendría sentido. Todo diálogo presupone la existencia de la realidad objetiva. En segundo lugar, tendríamos la validez de la razón. No es lo mismo esto decir que la razón sea infalible, pero que sí tiene una validez básica. ¿Por qué? Porque si nosotros negásemos la validez de la razón, supongámoslo así, supongamos que viene alguien y me diga, yo no creo, Dante, en la validez de la razón. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y la persona se va a ver obligada a darme razones de por qué no cree en la validez de la razón. Y eso es problemático, porque si no cree en la validez de la razón, ¿cómo se va a meter al juego de darme razones para justificar su punto? Y si simplemente lo dice sin justificarlo, ¿para qué le tengo que hacer caso? Sería como un gato maullando o un perro ladrando. O sea, algo que se profiera en la boca sin un sustento, no me lo tengo que tomar en serio. El tercer dogma filosófico sería el principio no contradicción. ¿Cómo es esto? Que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, no podemos, no puede ser el caso que yo esté dando y no esté dando esta entrevista al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. O sea, una de las dos opciones tiene que ser verdad, no puede ser las dos a la vez. No puede ser cierto que Dios sí exista y que no exista al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Luego, el tercer capítulo de la parte 1 habla de las falacias. Múltiples veces en la argumentación racional, la gente cae en cortocircuitos, cae en falacias, cae en fallas de razón. De hecho, en el debate que tuve sobre la existencia de Dios contra Luis Arbaiza, múltiples veces le señalé falacias. Falacias como la falacia brancomóvil, hombre de paja, de falso dilema, de non sequitur, etc. Alguien que quiera razonar bien debe conocer bien las falacias para identificar cuando las cometen tus rivales y para tú mismo, al armar tus argumentos, no las cometas. Ahí hay 50 falacias argumentativas con sus respectivos ejemplos para que se entiendan de forma sencilla. La segunda parte del libro es el core, es el centro de la obra, que es el desarrollo de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La primera vía parte del movimiento, entendido no como movimiento físico reduccionista, sino como el paso de la potencia al acto, de la posibilidad de ser a efectivamente ser. Por ejemplo, yo podría estar en potencia de conocer sobre física cuántica y ahora la conozco en acto. O sea, efectivamente conozco ciertas cosas sobre física cuántica. Entonces, esto no es fundamentalmente un movimiento físico, puede haber un movimiento metafísico, por ejemplo, en el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es, el punto de partida de la primera vía es el movimiento, paso de la potencia al acto. En la segunda vía es la causalidad eficiente, que vemos relaciones de causa-efecto en la realidad empírica. En tercer lugar, la contingencia, que vemos seres que existen dependiendo de otros. En cuarto lugar, los grados de perfección, que los distintos seres de nuestra experiencia exhiben distintos grados de perfección. Y en quinto lugar, que hay un orden de las cosas tal que da señales de tener una finalidad o propósito. Luego, a partir de esos 5 puntos de partida, por medio de pura deducción lógica,
desde puntos de partida empíricos garantizados en la realidad que tenemos, se llega a la conclusión de la existencia de Dios como primer motor inmóvil en la primera vía, como causa primera o causa incausada en la segunda vía, como ser subsistente en la tercera vía, como ser perfectísimo en la cuarta vía y como ordenador inteligente en la quinta vía. Ahora bien, múltiples objeciones se han planteado en la historia de la filosofía y también de la ciencia a estos argumentos de Santo Tomás de Aquino. Pensadores como Bertrand Russell, Arthur Schopenhauer, Friedrich Engels, Carl Sagan, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Graham Oppy, Jeffrey J. Lauder, etc. Múltiples filósofos, escritores, científicos y demás han planteado objeciones a las vías y yo me ocupo directamente de tales objeciones. Cito textualmente las obras, algo que yo tengo muy marcado en mi forma de trabajar es que yo trabajo con referencias a fuentes. Y yo no critico por criticar. Cuando yo voy a criticar a un autor, cito directamente las palabras de ese autor. Yo no digo cosas como Marx dice que sin citarlo, no. Yo digo Marx dice dos puntos y entre comillas cito sus palabras. Igual, cito directamente a Stephen Hawking, a Richard Dawkins, a Bertrand Russell, etc. Y doy respuesta directa a cada una de esas objeciones, desde lo filosófico y también la dilucidación científica. En la tercera y última parte de esta obra se discuten argumentos en contra de la existencia de Dios. Se va a refutar argumentos ateos. El primer capítulo corresponde a 10 argumentos ateos que llegarían a la conclusión de que Dios no existe. Me ocupo de cada uno de ellos. Por mencionar algunos, estaría la paradoja de la omnipotencia o la incompatibilidad supuesta de que Dios pueda ser omnisciente y al mismo tiempo un ser libre, o de cómo un ser perfecto podría crear algo imperfecto, u objeciones similares. No puedo aquí detallar las respuestas porque sería muy amplio, pero ahí lo encuentran. También en conferencias o debates míos encontrarán respuestas a esas cuestiones. Finalmente, el último capítulo aborda lo que sería la gran objeción atea, el problema del mal. ¿Cómo es que un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente permite el mal? O sea, si él tiene el poder de evitarlo, si sabe que va a suceder y al mismo tiempo en teoría sería bueno y por lo tanto no querría que suceda, ¿cómo un Dios con esas características puede permitir el mal? Esa es la objeción conocida como problema del mal y le dedico un capítulo entero a responderlo desde 3 vertientes. La consideración del mal ontológico, del mal moral y del mal existencial. De nuevo, no podría ser una versión resumida de la respuesta porque es un tema complejo y amplio. Pueden encontrar directamente en el libro que les estoy refiriendo la respuesta que doy y al mismo tiempo encuentran conferencias de libre acceso de parte mío. En mi canal de YouTube, por ejemplo, encuentran una conferencia de cerca de hora y media titulada El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Y discuto detalladamente esta cuestión, a la cual también se le conoce como la paradoja de Epicuro. Finalmente, en el epílogo del libro hago algunas reflexiones sobre el lugar de la cuestión de la existencia de Dios, no solo en la historia de la filosofía, sino en nuestras vidas. Y en el apéndice encontramos la sección de 7 filósofos y Dios, donde resumo las historias de conversión o acercamiento a Dios de 7 filósofos, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Ludwig Wittgenstein, Albert Camus, C.S. Lewis, Jacques Maritain y William Lane Craig. Y de eso va el libro.